Ujú. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad que se une online con nosotros como cada semana. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas. Este miércoles 4 de mayo del 2025, quien les habla es su servidor, Armando González Basaldúa. Y bien, como todos los miércoles, ya tenemos, perdón, de junio, es verdad, 4 de junio del 2025, una disculpa. Ya tenemos por aquí a nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién. Hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano, pues con el enorme gusto de verte, de saludarte y de encontrarme una vez más con esta comunidad internética que se reúne en torno a este estudio que hacemos de la primera carta de Pedro. En esta ocasión, en el capítulo 2, ya nos dirás tú de dónde a dónde. Y bueno, pues saludamos a todos nuestros hermanos, a todos aquellos también que em, trabajan junto con nosotros para realizar este servicio que ofrecemos con todo cariño a nuestros hermanos y hermanas. Hermano, pues buenas noches, mi querido hermano. No, pues muy buenas noches a todos ustedes. Estamos, como bien lo dices, querido hermano, en la segunda epístola, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y estuvimos tratando y hablando con todos ustedes lo del versículo 11 y no pasamos de ahí, hermano. Nos quedamos en el 11. Nos quedamos en el 11. Yo creo que ahora le damos lectura al versículo 12. Terminamos de agotar lo que tengamos de dar del versículo 12 y le doy lectura del 13 en adelante. Si te parece, mi querido hermano, ¿Cómo no, hermano? cambiamos tantito la dinámica. Me parece perfecto. Me parece perfecto, pero antes, hermano, antes de poder empezar con esto, yo le había prometido al hermano, este, nuestro hermano Francisco Brusón, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Que que me recordó que él quería ver la imagen de, pues de la piedra angular de la que hicimos referencia en la segundo capítulo de Pedro, por ahí del versículo 6, donde dice, bueno, el versículo 4 dice, acercaos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella de ningún modo será avergonzado. Y bueno, yo en la charla de aquella ocasión comentaba que esta era una metáfora que tenía que ver con cuestiones arquitectónicas y que, pues principalmente desde que se descubre el arco, creo yo, como un elemento fundamental de las construcciones arquitectónicas, se ve claramente esa piedra angular, mi querido hermano. Entonces, no sé si Yo creo que mi hermano se refiere sobre todo minutitos nada más. al arco romano de medio punto, ¿verdad, mi querido hermano? Sí, hermano. A ver.
al arco romano, hermano. Pues fíjate tú que si tú vas a Roma y ves, ahí está, mira, el Coliseo romano, eh, los acueductos que hicieron los romanos utilizando el arco de medio punto, hermano, han pasado más de 2000 años y allí están sólidos y firmes. Ahí está una imagen, hermano, Ahí tienes uno, mira. de un arco. La piedra Espero que nuestro central, hermano, ¿verdad? La piedra central exactamente, es la piedra, la clave que angular. le llaman. La piedra clave, exactamente. Arquitectónicamente se le llama piedra clave. Pero si tú observas en esta imagen que he puesto, hermano, espero que nuestro hermano Brusón nos esté oyendo. Este, y si no, pues va, posiblemente a tener que ver el programa nuevamente para que pueda ver la piedra angular. Justamente es la piedra que está en la parte más alta del arco, y si te fijas es angular, hermano. Ujú. Tiene un ángulo, en ambos extremos de la piedra, y ese ángulo, bueno, esa piedra se convierte en clave y fundamental, hermano, para el mantenimiento de esa estructura. Porque Si todas tú las quitas esa piedras, piedra, se viene abajo todo. Es- exactamente. o sea, los dos lados de piedra que forman el arco descansan, ¿verdad? En esa piedra angular. Ujú. Es la que le da consistencia. Es la que le da consistencia y bueno, así se mantiene toda la vida, hermano. Fíjate. En- Sí, entonces creo yo que el apóstol Pedro, creo yo, es una inferencia mía, el apóstol Pedro, al citar la escritura de que aquí pongo en Sión una piedra angular, se está refiriendo metafóricamente a una construcción arquitectónica como la que estamos mostrando, ¿no, hermano? Bueno, Sí. esto fue a solicitud del hermano hace 8 días. Y yo espero que si más al ratito nos escribe, pues le digamos que le dé un ojito al programa nuevamente para que vea este, este asunto que yo había, bueno, yo lo había comentado, pero pensé que no era tan, que bueno, pues que así descriptivamente podíamos señalarlo, pero yo creo que la imagen es muy clara en este sentido de que la piedra angular, esta que vemos ahí, es la que le da sostenimiento a toda la estructura, hermano. Así es. Pues muy bien. Muy bien, entonces vamos a cerrar esto, vamos a quitarlo y bueno, ahora sí estamos en escena, hermano, nuevamente. Y le voy a dar lectura a estos dos versículos, que es el versículo 11 y 12, hermano, que, pues bueno, toda la charla bíblica de la semana pasada nos fue centrada sobre el versículo 11. Pero yo creo que contextualmente, tanto el 11 como el 12 son parte de esta armonía de esta parte del capítulo. Y le doy lectura, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Y bueno, yo creo que hoy pues le daremos una- un, un comentario a la cuestión del versículo 12 y, y bueno, si me permites, hermano, empezar a hablar parte de... Adelante, hermano. Bien, mira, aquí decíamos que en el versículo 11, cuando dice, amados os ruego como extranjeros y peregrinos, evidentemente está hablando a los expatriados judíos
que ya no se encontraban en la zona de Jerusalén o en la zona de Palestina, de ahí, de la actual Palestina, ¿no? Entonces, por eso cuando Pedro dice, un apóstol de Jesucristo, y dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se está refiriendo propiamente a las iglesias o a los creyentes que ya habían constituido congregaciones en esos lugares, donde está hablando de, pues, de lo que es actualmente Turquía, ¿verdad, hermano? Sí, Es esa parte de la parte moderna. Cuando Pedro habla, evidentemente, cuando Pedro habla de este asunto, dice, os ruego, amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, evidentemente está haciendo o está señalando el punto de que los judíos ya no estaban geográficamente en la zona de Jerusalén, en la zona de Palestina, ¿sí? Y que con toda seguridad había un buen número de gentiles que también estaban siendo evangelizados. En esa zona, este, también Pablo dirigió un buen número de cartas a esa zona, simplemente la zona de Galacia, que ahí mismo está en Turquía, donde Pablo escribe una de las cartas, creo yo, más importantes que hay en la escritura, creo yo que fue muy para la posteridad. Y bueno, ya tenían una especie como de, pues de convivencia, ya había una especie de vivir socialmente en esta zona, judíos y gentiles, judíos expatriados y gentiles propias de la zona. Entonces, cuando les dice que les ruega como extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y evidentemente, hermano, creo yo que, pues, al decir esto, es decir que los gentiles tenían obviamente sus propias costumbres, costumbres paganas, vamos a decirle, costumbres, o bueno, vamos a decirle, vamos a decir mundanas, que no correspondían con el evangelio que se estaba predicando, el evangelio que se estaba llevando a cabo, dice, y bueno, les pide que, que tengan una manera de vivir entre los gentiles y que se abstengan de los deseos carnales. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, es decir, los tenían etiquetados, había un señalamiento, es decir, es como si dijeran estos gentiles son unos malhechores, estos judíos, perdón, estos judíos son unos malhechores, este, era un señalamiento judío, pero dice aquí en la siguiente expresión, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. Es decir, a causa no solamente de las buenas obras, sino lo que va implícito en esto es el testimonio que ellos daban con referente a su comportamiento y a la exhortación que Pedro hace en el versículo 11, que se abstengan de los deseos carnales. Y dice, y bueno, absténganse de los deseos carnales y mantengan digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, con los cuales ya vivían. Yo creo que a la larga, hermano, las iglesias, las congregaciones, en este caso, judías, que pues inicialmente arrancaron así, fueron, a través del evangelio, no solamente de Pedro, sino de Pablo, fueron llegando a las congregaciones. Y un elemento importante era las buenas obras, a causa de vuestras buenas obras. Y dice que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí, en este puntito que tenemos aquí con respecto al día de la visitación, eh,
creo yo que lo podemos ver desde dos perspectivas. Quizás una escatológica y una no escatológica. La escatológica es el día de la visitación, en el último tiempo, el día del juicio. Podemos pensar que se fuera hasta allá, pero la pregunta sería, ¿cómo van a glorificar a Dios aquellos que pues no fueron, que están siendo juzgados? Es decir, creo que el glorifiquen a Dios en el día de la visitación no puede armonizar con la idea de que esto sea de tipo escatológico. Es decir, el día del juicio, ese día del juicio, aquellos gentiles que que no fueron creyentes, pues ya no van a glorificar a Dios. Creo yo que esa expresión donde dice glorifiquen a Dios en el día de la visitación, si es escatológico, entonces no tendría sentido que estén glorificando a Dios el día del juicio, más bien tendrían que estarse lamentando de la situación que se está presentando o que están viviendo. Entonces yo más bien creo que el glorifiquen a Dios en el día de la visitación es presente, hermano. Es una expresión presente en el siguiente sentido. La visitación pudiera ser la visitación de la gracia, la visitación de la misericordia, mediante los que no son cristianos, es decir, aquellos que no han sido cristianos y reciben esa visitación de gracia y de misericordia, aceptan la oferta de la salvación. Y ahora sí, glorifican a Dios con gratitud. Es decir, es un punto de vista, hermano, que pareciera ser que ofrece una interpretación alternativa al tener una visitación escatológica y una visitación, vamos a decir, en vida, quizás en el momento en que les toca, en el momento en que Dios decide cuándo otorgar misericordia y cuándo otorgar gracia a estos gentiles, los cuales como resultado de eso apuntan a la salvación y a glorificar a Dios. Yo me encontré otro texto en Lucas, hermano, donde también habla sobre la visitación. Y si me permites, le doy lectura, hermano, porque está hablando, bueno, no solamente está hablando de un momento histórico, es decir, un momento en la historia. ¿Es futuro? Efectivamente, es futuro, pero no se va hasta el escatón. O sea, es un tiempo histórico, que en ese momento el Señor Jesús simplemente estaba haciendo referencia a un acontecimiento que iba a suceder. Esto lo encontramos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Si me permites, lo busco y lo leo, hermano. Dice, el encabezado de esta sección del versículo 41 al 44 dice, Jesús llora por Jerusalén. Y dice lo siguiente, voy a darle lectura, versículo 41. Dice, y cuando llegó el Señor Jesús cerca y vio la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si tú también conocieras en este día lo conducente a la paz, pero ahora fue ocultado a tus ojos. Fue ocultado de tus ojos, perdón, pero ahora fue ocultado de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán como con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo señalado de tu visitación. Y creo yo que está hablando de un evento histórico que tiene que ver con la caída de Jerusalén en el año 70.
Y el Señor Jesús, al ver la ciudad, se conmueve, se conmueve hasta las lágrimas y dice, y cuando llegó y vio la ciudad, lloró por ella. Evidentemente era un evento histórico que el Señor lo sabía, porque pues, posiblemente estaba en el año 32, ¿sí? Y faltaban 40 años aproximadamente, más o menos, para poder tener el evento que se tuvo bajo la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces, aquí habla del tiempo de la visitación como un elemento también de la historia, hermano. Y creo yo que en Pedro, hermano, también pudiera pensarse que este asunto de la visitación tiene que ver con esta visitación de gracia, esta visitación de misericordia para los gentiles y que a partir de ahí glorifican a Dios por haber obtenido esta salvación, esta promesa de salvación y esta acción de salvación. Y bueno, es muy importante que a partir de estos asuntos, el testimonio cristiano, el testimonio de los que ya eran parte de la comunidad cristiana, era importante. Entonces, en este caso, dice, para que ya no sigan murmurando de ustedes, compórtense, absténgase de los deseos carnales y tengan buenas obras. ¿Qué opinas, mi querido hermano, de esto? ¿Qué te gustaría comentar, hermano? Interesante que desde el punto de vista de Pedro, la visitación implica una bendición, como dices tú, de gracia, de misericordia. Pero en el caso de Lucas, no tenemos esta visita de Dios en la historia, esta visita providencial, se vuelve una visita ahí en Lucas con un efecto, pues realmente condenatorio. No entendieron el tiempo de la visitación. En este caso, la visitación era realizada por Cristo mismo en medio de Israel y vemos cómo esta visitación se manifiesta en palabra, en promesa, en sanidades, en milagros, en, en toda la actividad de nuestro Señor, pero ellos no la recibieron. O sea, tiene un efecto, podemos decir, pues condenatorio negativo. En cambio, en Primera de Pedro tiene una connotación diferente, porque ahí la visitación sabe Pedro que es una visitación que será reconocida, que será aceptada, que será tenida en, en consideración, hermano, fíjate. Y, y bueno, creo yo, hermano, que aquí también en Primera de Pedro, fíjate que la palabra visitación tiene un sentido eh, realmente precioso, precioso. Fíjate, ¿tú sabes cuál es la palabra griega para visitación? La palabra griega para visitación es episcopí, y esta nos recuerda la palabra episcopos, Sí, episcopis, perdón. episcopí. Claro que como está en genitivo, pues termina con, con una sigma, con una S, enimera episcopis, en Ujú, el día de la visitación. Y esta es una palabra similar a la palabra griega episcopos, que tú sabes se translitera como obispo, ujú, se ¿verdad? traduce. Y lamentablemente, pues digo, no se traduce, lamentablemente simplemente se translitera. Ujú, Y transliterar significa algo así como representar
los signos de un sistema de escritura, punto en Ujú. este caso el griego, mediante los signos de otro, el español. En otras palabras, es pasar, transliterar es pasar un texto de un sistema de escritura a otro. Y en la práctica, pues esto significa reemplazar los caracteres de un texto fuente, como en este caso el griego, con los caracteres del sistema de escritura de un alfabeto diferente, aquí en el español. Entonces, la palabra episcopos, transliterada y ligeramente modificada por el uso, al paso de los años, de los siglos, episcopos se convierte en obispo. Realmente no es una traducción, es una transliteración. Y lamentablemente, pues el término episcopos se ha traducido al español de una manera, pues, creo yo, indebida. En las versiones que tenemos nosotros por ahí de cuando se deciden los traductores no a transliterar la palabra episcopo, sino a traducirla al español, emplean estos términos: supervisor, guardián, jefe, o también sobrevedor, o, o también vigilante. Y esto con un marcado matiz jerárquico, con un matiz institucional heredado del sistema religioso piramidal de autoridad de la Iglesia de Roma, que ha convertido a los obispos en títulos nobiliarios desde hace muchos siglos. Son figuras de autoridad dentro de la jerarquía católico-romana, que nada tiene que ver con el verdadero significado griego de episcopos. Fíjate, episcopí tiene un sentido hermoso, la visitación es algo bello. Es un derramamiento de gracia, de perdón, de sanidad, de avivamiento espiritual profundo. No tiene nada que ver el término episcopos, pero fíjate, esta idea de la episcopía, que además te la encuentras desde la Septuaginta, Claro, una multitud de textos muy muchísimos, antiguos, ¿verdad? muchísimos. Desde la Torah, donde se habla de esta episcopía de Dios, que es una visita llena de misericordia. Tú quizás te acuerdes pues, el Antiguo Testamento ilustra, ¿verdad?, este sentido, cuando el pueblo, por ejemplo, estaba siendo disciplinado por el Señor a causa de sus muy frecuentes, de sus muy continuas rebeldías y deslealtades, y Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. Y eran súbditos, era gente que daba eh, pues muchos impuestos, eran doblegados a veces por cargas tremendas, eh, eran crueles como conquistadores, ¿verdad? Y llegaba, y a veces el tiempo de esta sumisión y de este aplastamiento duraba muchos años. Llegó, por ejemplo, con los filisteos, en alguna ocasión llegó a durar más de 20 años el dominio de los filisteos sobre el pueblo. Y entonces el clamor de ellos, de los judíos, subía, dice, hasta su presencia. Y cuando él consideraba oportuno y correcto, el Señor los visitaba. Y su visitación se venía acompañada, por supuesto, de prosperidad,
de liberación de los enemigos, de cosechas abundantes en sus campos. Sus rebaños se encontraban sanos, ellos mismos experimentaban salud y bendición. Y entonces el Señor abría sus manos y derramaba sobre ellos una gran cantidad de bendiciones. Y la visitación siempre era presagio de grandes misericordias y de gran ayuda del Señor. Ahora fíjate, pasando por un momento a la idea de la acción del episcopos, que es de donde se deriva, de donde viene que proviene de la palabra episcopi, pasando por un momento a la idea de la acción de estos episcopos, que tú sabes que Pablo eh, mandó que existieran dentro de las iglesias. Dice que había no solamente un episcopo, sino había varios. Y no eran esa especie de policía o sobrevedor, terrible palabra para describir esta acción de misericordia. Fíjate, sobrevedor, porque así aparece en algunas traducciones, en algunas versiones. ¿Qué es el sobrevedor? Pues es el superior de los veedores. Y siendo un veedor, algo así como un inspector, como un visitador, como un observador, una especie de policía, un encargado de inspeccionar lo correcto, que es en lo que muchos de estos personajes terminaron siendo al paso de los siglos. Figuras a las que se había de honrar por su alta posición en la cúspide de la pirámide eclesiástica, en vez del humilde pero muy significativo servicio de hombres y mujeres que ayudaban a los santos y a las santas de Dios en las comunidades de los días de Pablo, aconsejándolos, orando por ellos, haciéndose presente en sus penas, en sus conflictos con el poder del Espíritu. Imagínate qué gran diferencia entre una cosa y otra. De inspectores, de obispos, de visitadores, que terminaron siendo eso, en lugar de esto, gente amorosa, cuidadosa de la iglesia, que llevaba a los débiles, que mostraba con su vida santa y su vida consagrada cómo es que era posible vivir siendo un auténtico seguidor de Cristo en medio del enorme desorden que había en el Imperio Romano. Tú sabes, Pablo proclama el Evangelio, por ejemplo, en Atenas, en Éfeso, en Tesalónica y en muchas ciudades que eran puertos en aquella parte del Imperio grecorromano. Y fíjate que, bueno, era decadente por completo la vida de todos aquellos hombres y mujeres entregados a la idolatría, entregados a los cultos de misterio con sus prostitutas y prostitutos sagrados y sagradas, que verdaderamente debilitaron por completo la hechura del tejido social de aquella época. Pero estos hombres y estas mujeres de Dios, estos episcopos, mostraban cómo se podía ser eficazmente, de una manera muy eficaz, un auténtico seguidor de Cristo en una situación totalmente de desastre moral. Cómo se podía vivir triunfantemente en Cristo como padres, como hijos, como empresarios de aquella época,
inclusive como esclavos, como amos. Y la presencia de estos episcopos en el seno, en el contexto de la iglesia, siempre eran una bendición de Dios. A través de ellos Dios derramaba a la iglesia abundantes bendiciones. De la misma manera que en muy diversos tiempos de la historia de Israel, en aquella visitación de Dios, hacía todas estas cosas magníficas de liberación de enemigos, decíamos, de salud en sus animales, en cosechas abundantes, en lluvias, en hijos paridos perfecta y completamente bien, en fin, la presencia de los episcopos pues era una presencia donde Dios hacía manifiesta su amor, su gracia y su bendición. Y yo creo que tenemos aquí nosotros algo muy importante em, en cuanto a cómo deben ser realmente las personas que Dios estableció desde el principio en su iglesia para la bendición, para el crecimiento espiritual, para la maduración de los santos. ¿Qué te parece, mi querido hermano? Yo creo que tienes mucha razón en el sentido de la función como tal de la visitación. A que lo que yo me refería con estos dos textos es que la visitación es en la historia, no propiamente en el escatón, como pudiera pensarse, Claro, claro. ya sea en el sentido negativo o en el sentido positivo o en el sentido de bendición, como es lo que, lo que, lo que Pedro está presentando. Sin embargo, hay algunas traducciones, hermano, que se desvían del punto. Y de aquí el asunto de poder señalar puntualmente de que esta visitación, con todas las características que tú pones, porque finalmente la palabra episcopos en el Génesis aparece N veces, hermano, N veces. Aparece una cantidad importante, pero se refiere a cuestiones que tienen que ver con, con bendiciones, pero en la historia, hermano, Sí. en el devenir de la historia. Y me gustaría leer la nueva traducción viviente para que veas el punto del por qué estoy haciendo yo énfasis de este asunto. Y voy a darle solamente lectura al versículo 12. Y dice la nueva traducción viviente, que es una traducción dinámica, de la cual hemos hecho a nosotros mucho énfasis en que pues, tengan sus reservas cuando la lean o cuando caigan en sus manos, porque fíjate cómo dicen: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Hmm. Es decir, esta traducción sí aventó la visitación al fin del mundo. Exacto. Oye, hermano, ¿te das cuenta que no son traducciones las que se llaman traducciones dinámicas, sino son explicaciones? Lo definiste muy bien el viernes pasado, hermano. Son traducciones de ideas. Ideas, y no propiamente, este, traducciones armónicas que presenten ahora sí la escritura de una manera contextual con respecto a ciertos elementos. La nueva versión internacional también pareciera ser que toma ese punto porque dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que,
aunque los que acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Note luz, hermano, que también lo mandaron al futuro. ¿Y cómo traduce gentiles una y cómo traduce otra? La nueva versión internacional traduce gentiles como mantengan entre los incrédulos. Mm. Y la nueva traducción viviente, entre sus vecinos no creyentes. Fíjate, cuando lo importante es que Padre está haciendo una comparación que te permite destacar cuál es la identidad de las personas a las que le escribe, que son judíos. Exactamente. Al decirles que vivir entre los gentiles los ubica perfectamente como judíos. Ujú. Era el Pero, punto. pero esto se pierde con esa traducción. ¿Qué fue el punto que resaltamos en un principio? Es decir, los destinatarios eran judíos, Claro, que ya no vivían en la zona de Jerusalén, vamos a decir, o en la zona de Palestina, sino que ya eran expatriados que vivían en lo que actualmente hoy es Turquía, en y la que diáspora. de la diáspora. Y ciertamente, como yo en lo que lo comentábamos, Pablo también escribe para los judíos que habitaban en esa zona. Creo yo que se complementa, hermano, se complementa a los que les escribe Pablo y a los que les escribe Pedro. Claro. Es decir, no son el mismo auditorio. Quizás estamos hablando de diferentes congregaciones. Por ejemplo, toda la zona de Galacia, que implica una gran parte de Turquía, ¿no? Ahora fíjate que es la interpretación tradicional de muchos reformados y evangélicos. Mandar el día de la visitación o convertir o entender el día de la visitación como el día del juicio. Y lo que tú decías al comienzo de la charla, ¿cómo puede ser que ellos glorifiquen a Dios el día Efectivamente, del juicio cuando están ellos bajo una presión espantosa y un conflicto interno de saber que son culpables delante de Dios? ¿En qué momento pueden ellos disponerse a glorificar a Dios por la vida santa de los otros? En todo caso, como bien decías, es tiempo de lamentación, no de glorificación. claro, no checa el No, contexto. por supuesto. El contexto no cuadra con lo que está diciendo el apóstol Pedro, o sea, y por eso eso te lleva a pensar que entonces el día de la visitación es en la historia, hermano. Claro, es en el tiempo presente, ¿verdad? De la conversión personal Exactamente, de la gente, vamos, cuando llega esta visitación de gracia y por supuesto entonces hay otros intérpretes que ven en el día de la visitación, pues el momento en que Dios se acerca con gracia a alguien llamándolo a la salvación. claro, evidente, y es una visitación, ¿no? Y Es es un, una visitación, es un episcopís de parte de Dios o del Señor Jesús, ¿no? por supuesto, y en este caso, fíjate, la conducta santa de los cristianos que Ujú, proclaman el evangelio serviría como testimonio que lleva a los claro, gentiles convertidos a glorificar a Dios, a glorificar a Dios cuando Él los visita para salvarlos. claro. Cuando la gracia se hace presente en el pueblo por elección. Exacto. Y entonces este enfoque, esta manera de ver la visitación, pues pone el énfasis en la obra salvadora de Dios, en la historia, como tú dices, durante la historia, no en el juicio final. ¿Sí? Entonces, esos gentiles a los cuales le llegó la misericordia del versículo 10, hermano, que además lo tenemos ahí inmediatamente, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo Exacto, de Dios. exacto. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, fíjate ese, pero ahora genial, habéis alcanzado misericordia.
son aquellos que glorifican a Dios en el día de la visitación. Y es el contexto inmediato anterior. Inmediato, pues, estamos hablando del versículo 12 y esto está en el versículo 10. Claro. Entonces, sí apunta a esto propiamente, creo yo. Por eso yo te preguntaba que qué opinabas, porque pues la nueva traducción viviente manda esto hasta... Y bueno, no he visto quién más lo haga, ¿no? Pero sí, es una idea, hermano. Entonces esa idea la plasman en ella. Hacemos referencia a esta traducción dinámica para que pues tengan sus reservas cuando les caiga en sus manos. Porque ahora se ha normalizado, hermano, un poco. El peligro no va a ser ahorita, el peligro va a ser en 20, 30 años, cuando muchas congregaciones normalicen estas traducciones y crean que lo que están leyendo es la palabra de Dios. Cuando es una interpretación del traductor, Exacto. totalmente subjetiva y totalmente dependiendo de cómo capta la idea, entre comillas, la idea, el que traduce, entre comillas, también. Claro. Y yo creo que sí es muy peligroso, por eso nosotros hemos hecho un énfasis en eso, porque es muy peligroso que en 30, 40 años esto se llegue a normalizar Claro. y y las congregaciones crean que están leyendo la palabra de Dios y evidentemente pues no es así. Entonces, por eso hacemos constantemente los señalamientos. Pero bueno, mi querido hermano, ¿algo más que abundar? Pues de momento, hermano, creo yo que hemos visto de una manera pues completa, creo yo, el pasaje de los versículos 11 y 12. Y pues si te parece bien, hermano, podemos dejar, por ejemplo, los versículos 13 al 17 que me luce que son más o menos una unidad eh, para el estudio que sigue. ¿Qué te parece? Sí, creo yo que sí son una unidad. Más abajo, por ahí del versículo 21, también hay varias referencias, hermano, importantes que, que, que Pedro señala y señaliza en este caso. Pero podemos, si gustas, hermano, darle lectura, hermano, del 13 en adelante, como tratando de adelantarnos un poquito a lo que Ándale. podremos ver la próxima semana. Y bueno, daremos por concluida la charla bíblica. Creo que hoy nomás también nos dedicamos al versículo 12 de la primera carta, capítulo 2. Y le doy lectura, hermano. Perfecto. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sed dóciles ante toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como teniendo libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Los criados sean dóciles con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos. Porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones, padeciendo injustamente, porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis, pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Creo yo que este es un bloque, hermano, del 13 al 20, no sé qué pienses. Bueno, sí, son como ejemplos, ¿verdad? Sí, De cómo es que debemos conducirnos ante los gentiles con
pues con temor, ¿verdad? Sí. Está bien, hermano. Yo creo que está ligado directamente con el versículo 11 y 12, ¿no crees, hermano? Sí, yo creo que sí. Me luce como que los versículos 13 al 17 están tratando un tema muy controvertido, donde vamos a tener mucho que hablar acerca de sed dóciles a toda autoridad humana Ujú, por causa del Señor. Em, y bueno, pues tú sabes todo lo que se ha desprendido de esto, como si Pedro estuviera, por ejemplo, validando los gobiernos humanos, muchos de ellos injustos, muchos totalitarios, muchos imperialistas, etc., etc. ujú. Es un tema complicado. Pero ¿qué es lo que está diciendo realmente Pedro aquí? ¿Verdad? Cuando dice que seamos dóciles a toda autoridad humana, luego dice por causa del Señor. Y ya veremos la importancia que tiene esto en todo este contexto. Fíjate que termina diciendo, temed a Dios, honrad al rey, el versículo Ujú. 17. Por eso me daba la idea como de que era más o menos una unidad, 13 al 17, pero pues Le baja de nivel, hermano. O sea, baja de nivel jerárquico. O sea, primero las autoridades humanas y después las autoridades humanas a nivel gobernadores, a nivel principales, a nivel autoridad, y luego le baja de nivel a los que ya no son jerárquicamente están en ese punto, sino ahora a los que son pues a los amos, ¿no, hermano? O sea, los criados sean dóciles con todo temor a los amos, es decir, a quienes también ejercen una cierta autoridad, pero ya de un nivel más bajo, ¿no crees? sí, Como que cubre las dos esferas, ¿no? La alta esfera y bueno, creo yo que esto me pega mucho porque yo he pecado mucho en contra de eso. bueno, pues Así como que no honro mucho al rey, estás en muy buen tiempo de arrepentirte, mi brother. que cuesta mucho trabajo, pero bueno, porque Sí, algunos evidencian su pillez, hermano. su iniquidad y su maldad, sí, Sí, entonces nos convertimos casi en juzgadores de ellos por el puesto que ocupan y por lo que hacen, hermano. sí, sí, Pero hombre, bueno, así es. Bueno, pues tenemos pues muy buen escenario para la siguiente. Bueno, es que Pedro nos ha puesto excelentes escenarios eh, a lo largo de tus estudios, ¿verdad? sí, Y parece ser que pues así seguirá siendo. Siempre la escritura llena de interés, de cosas sensacionales, excepcionales, para pues abrir bien los ojos. Está bien, hermano, y ser excelentes también eh, seguidores de nuestro Señor Jesús. bueno, entonces, pues damos por concluida entonces, querido hermano, la charla bíblica de este 4 de junio del 2025. Lo puntualizo porque al principio dije de mayo, me quedé con el mayo todavía, pero esto quiere decir que el tiempo va avanzando, hermano, y no pasamos del capítulo 2. Si no, tenemos que ir un poco más deprisa, aunque mira, no se presta mucho para decir muchas cosas. Pues sí, en realidad así es. Bien, 4 de junio del 2025, hermanos, damos por concluida la charla bíblica. Bien, a partir de este momento entonces empezaremos, queridos hermanos, a saludar a todos aquellos que nos escriben, que nos saludan, que nos preguntan, que aportan, que sugieren y que están presentes aquí
interactuando con nosotros a través del chat. Y bueno, saludamos a nuestra querida hermana María Beatriz Scampini. La hermana nos manda bendiciones, que el Señor nos fortalezca grandemente, dice. Y bueno, nos saluda desde Pinamar, Argentina, retransmitiendo una vez más. Dice la hermana que se encuentra en gracia y justificada. Adelante, hermano, uno y uno. Nuestra hermana Emma Castillo, quien nos saluda también con afecto, y nos da mucho gusto, hermana, que estás presente con nosotros esta noche. Un saludo también con todo cariño de nuestra parte. Muy bien. Un saludo a nuestra hermana. Marco Antonio Segura Rojas dice: ¿por qué la visitación es usada como una explicación para decir que es el libre albedrío del hombre? Entonces se cae en que la salvación sea por obras, ya que la salvación estaría sujeta a la voluntad del hombre y no a la predestinación que enseñan las epístolas. No sé, yo nunca había oído que la visitación tuviera que ver con un asunto de libre albedrío. No sé si tú hayas por ahí No, tenido porque alguna referencia, hermano. la visitación no es un asunto del hombre, de la voluntad humana, sino es un No. asunto que viene de Dios, desciende de Dios e irremediablemente trae bendición. Y yo no entiendo quién podría resistirse a la bendición del Señor. Bueno, a lo mejor sería bueno que el hermano nos compartiera por ahí quiénes son esos que usan para explicar el libre Exacto, albedrío del hombre. exacto. Solamente para hacer los señalamientos pertinentes, hermano, o sea, contribuir un poquito a la causa de la charla, ¿no? Hermano Marco Antonio, pudiera ser hasta para la próxima semana, no hay problema. Nuestro hermano Safnat Panea nos saluda y pregunta si esta visitación podría ser lo mismo que la segunda venida. Yo creo que no. No sé qué opinas tú, mi querido hermano. No, Hemos dicho que no, ¿verdad? se me hace que el hermano llegó un poquito tarde, ¿no? Y no alcanzó la explicación. Yo creo que sí. Ujú. Porque explicamos, hermano Panea, largamente esta situación de que no puede referirse la visitación al día del juicio. Por el contexto que cita el versículo, ¿no? Es decir, Exacto. contradictorio de acuerdo a lo que dijimos, que la visitación se refiere a la segunda venida del Señor. Que pareciera, es que la traducción pareciera que es así, ¿verdad, hermano? Sí, La traducción no ayuda mucho, pero bueno, no sé cómo pudiéramos tener una traducción alternativa de episcopis. Complicado quizás, ¿verdad? pues sí. Sí, tenemos que, y tenemos pocos pasajes en el Nuevo Testamento, pero abundantes en el Antiguo. Ujú. Bueno, Bien, entonces ahora pasaremos a saludar a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji, que nos mandan un like o un corazoncito y tienen la deferencia de mandarlo para el programa. Saludamos a nuestro hermano Lupillo Contreras, a nuestra hermana Beatriz Garacino, a nuestro hermano Safnaf Panea, a nuestro hermano Roberto Magaldi, a María Beatriz Scampini. Saludamos a Omar González. Permítanme, hermanos. Saludamos a Omar González, a Giancarlos González, a Daniel Amarilla, a nuestra hermana Yaninel Elizabeth Ortiz. Saludos, hermana. A nuestra hermana Nelly Ortega, igualmente. A Daniel Mateo, un saludo. A Elizabeth Jarquín Martínez, hermana, un abrazo. A Emma Castillo y a Fabián Lizana. Son todos aquellos hermanos que nos mandan un
emoji con respecto al programa. Muchas gracias por su gentileza. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, creo que no sé si llegó alguno más, Llegaron dos, de hecho. ¿sí? Dice nuestra hermana Beatriz Scampini, gracias por esta interesante charla y me preparo para la próxima. Uh-huh. Marco Antonio Segura Rojas dice, acá en mi país usan este versículo para explicar que Dios al visitar ofrece salvación, pero está sujeta a que el hombre acepte o no esa salvación. Bueno, nosotros hemos manejado una postura con respecto a esto, una postura que creemos que es absolutamente bíblica. Y todo cae fundamentalmente en la doctrina del deterioro absoluto del hombre espiritual. Es decir, el hombre en la caída quedó totalmente fuera de la familia de Dios y finalmente se convierte en un enemigo de Dios, como lo dice Efesios. Luego entonces el hombre no tiene ninguna posibilidad de tener algo bueno espiritualmente. Al no tener algo bueno espiritualmente, no tiene posibilidades, en primer lugar, y no tiene ninguna cuestión buena. Si el hombre fuera bueno, en ese pequeño punto de poder tomar la decisión de si acepta a Dios, entonces estamos fuera de este principio bíblico que hemos sostenido durante mucho tiempo. Eso es lo que nosotros hemos sostenido. Sostenemos que el hombre no tiene ninguna posibilidad de poder A ver, aceptar a Dios. creo que se borró un poquito tu voz, en las dos ocasiones que mencionaste la caída. ¿Quieres volverlo a repetir? Sí, hermano. A lo que yo estaba haciendo referencia es que durante nosotros estas charlas bíblicas hemos hecho un énfasis en la importancia de, de lo que vemos en la Escritura sobre la caída total del hombre espiritualmente. Al hombre caer totalmente espiritualmente, no tiene ninguna posibilidad de poder tomar la decisión de si acepta o no a Dios. Creemos que esta es una decisión absoluta de la misericordia y de la soberanía de Dios para salvar al hombre. Si no fuere así, y el hombre tenga esta posibilidad de aceptar, quiere decir entonces que el hombre no cayó totalmente y que hay algo o que conserva algo de bueno, lo cual la Escritura no sostiene. Eso es lo que estaba yo haciendo referencia, hermano. Uh-huh. Entonces, no, bueno, si lo utilizan en ese sentido, pues es que tienen como principio el libre albedrío. Añade el hermano Marco Antonio, quienes lo explican así son una rama de los unicitarios pentecostales, muy peligrosos, basados en emociones desordenadas, sí, y en una tendencia teológica al arminianismo que es igualmente peligrosa. Uh-huh. Pues sí. Y dice Emma Castillo, la hermana nos escribe y dice lo siguiente. Visitación para el creyente vendría a ser solo bendiciones y para los no creyentes vendría a convertirse en juicio o retribución. Por el hecho es una pregunta, dice. Visitación para el creyente vendría a ser solo bendiciones y para los no creyentes vendría a convertirse en juicio o en retribución. Por el hecho de haberlo rechazado y entregado, está preguntando la hermana. Yo creo que la visitación no solamente, o sea, la visitación para el no creyente implica que se le está
otorgando la visitación para la gracia y la misericordia. Entonces, yo creo que es bendición en ese sentido. Para el no creyente, para el no creyente tendría que ser forzosamente este aspecto positivo de la visitación. Si no hay visitación, podríamos pensar que no hay otorgamiento de gracia y misericordia. ¿Qué piensas? Bueno, fíjate que lamentablemente algo le pasó a tu voz que no se escuchó completamente. No sé si tuvieras la bondad, mi querido hermano, de dar una vez más tu respuesta a la hermana Castillo. Comentaba yo, hermano, que la visitación para el no creyente se convierte en bendición, ¿no crees? Sí, por supuesto. Es decir, cuando la visitación del Señor viene para el creyente ya es quizás una confirmación de lo que ya tenemos y de lo que nos ha sido dado. Pero para el no creyente apunta a que este no creyente que recibe la visitación de gracia y misericordia se convierte en una glorificación a Dios. Se convierte en creyente. En creyente, efectivamente. Ese es el punto. Ahora, por el hecho de haberlo rechazado y entregado, ese es el otro lado, mi querida hermana, de la visitación a la que se refiere Lucas. Exacto. O sea, cuando vino el Señor, que es la visitación, y mira que vino con una abundancia de gracia y de misericordia impresionantes. Basta con leer los evangelios para darnos cuenta de cuántas cosas maravillosas hizo a favor del pueblo de Israel. Pero lo rechazaron. O sea, no, y el Señor les dice, no entendieron el día de su visitación. ¿Verdad, hermano? Sí, se convirtió en desgracia eso, por no haberlo entendido. Claro. Por no haberlo, sí, recibido, por no haber... Ujú. Bueno, Lupillo Contreras dice, muchos saludos, amados hermanos, en esta gracia que nos fue concedida en Cristo Jesús, que la graduación de Dios os siga perfeccionando en el conocimiento de Jesucristo para edificación del cuerpo de todos los que estamos aprendiendo. Muchas gracias, hermano Contreras. Que así nos haga el Señor y nos añada. Muy bien. Nuestro hermano Sabna Panea dice entonces la segunda venida hace referencia al juicio final en parte, o sea, es una parte de, sí, porque viene por su iglesia, o sea, en esa segunda venida, y bueno, ya bien vemos todo el escenario que sucede, y en parte, pues, conlleva al juicio final. Y dice nuestra hermana Macastillo, dice, sí, en el contexto de Lucas, a eso me refería, sí, en el contexto de Lucas se refiere a eso, hermana. No identificaron el día de la visitación, el día de la gracia, el día de la misericordia, y como no lo identificaron, pues vino sobre de ellos lo que pasó en el año 70, ¿no, hermano? Así es, hermano, fíjate. Y cómo llora el Señor por esto, ¿verdad? Dice que Ujú. lloró sobre Jerusalén precisamente por este rechazo. Muy bien. Nos manda un emoji más, Rubén Aguilar Vázquez. Un saludo, querido hermano. Pues muy bien, Agradecemos muchísimo la participación, los comentarios y las preguntas. muy bien, queridos hermanos, pues con esto terminamos y damos por concluida la charla bíblica de este 4 de junio del 2025. Reciban un cordial saludo y un abrazo de nuestra parte y si Dios nos lo permite, nos veremos aquí la próxima semana. Yo soy Armando González. José Antonio Septién, Un saludo a todos, a hermanos. sus órdenes, un fuerte abrazo para todos.